Hola, hoy voy a hablar un poco sobre la noción de food design, pero pensada más en un espectro un poco más macro. La vez pasada les hice un video sobre la relación y cómo se diseña una hamburguesa perfecta, que es aplicar el pensamiento de food design en un detalle un poco más micro, más pequeño, ¿no? Pero también me parece importante que pensemos en esta relación entre el ser humano y el alimento, que es el objeto del estudio de food design, en una manera un poco más grande, un poco más macro, ¿no? Entonces quiero hablar específicamente sobre la industria gastronómica en relación al turismo. Hay algo muy importante, digo, hoy más que nunca, y obviamente venimos saliendo de una época de COVID bastante complicada, la industria turística sufrió muchísimo, ahora va a haber muchísima necesidad de reactivar la industria turística y la gastronomía es una parte muy importante de cómo funciona o por qué funciona la industria turística. Hoy es común inclusive que los turistas planeen sus visitas en base a sus preferencias gastronómicas. Los tours gastronómicos, los tours enólogos cada vez son más importantes para que la gente tome su decisión de qué país quiere viajar. Y esto obviamente tiene una razón por detrás, tiene una razón inclusive filosófica, si quisieras verlo así por detrás. ¿Por qué? Porque la comida fundamentalmente cuenta historias. ¿Okay? De la mejor manera posible, si funcionara de la mejor manera posible, la comida contaría historias honestas sobre la cultura, sobre el origen, sobre las personas, sobre los ingredientes, sobre la tierra que se visita. ¿Okay? Eso es lo que debería de suceder. En muchos casos obviamente no es así. Hay algunos países más nuevos, más recientes, países más jóvenes, que han tenido que inventarse una cultura gastronómica porque carecen de una cultura ancestral o de inclusive ingredientes ancestrales o de una tradición gastronómica ancestral que pudiera ayudarles a construir este caso, ¿no? Y quiero usar dos ejemplos interesantes para esto. Primero, el ejemplo de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es un país relativamente joven comparado con países europeos y asiáticos y demás, pero es un país que ha hecho un buen trabajo en inventarse una cultura muy fuerte. Hay una identidad cultural muy potente por parte de Estados Unidos y lo mismo pasa a nivel de identidad cultural gastronómica, aunque la gran mayoría de los alimentos que reconocemos como alimentos gastronómicos americanos son piezas robadas, ¿no? Como la hamburguesa, la pizza, el hot dog, son cosas que vienen de otros lados. Hay un poco de inventos más recientes y sí hay una cultura gastronómica local muy interesante, como la comida Cajun, que es de New Orleans, que es la mezcla extra entre la afroamericana y la europea que llegó a Estados Unidos, la comida Quaker de la gente que llegó de Europa a Estados Unidos. También está todo este tema de grilling, barbecue y smoked, que son los ahumados y los cortes de carne y demás, que reflejan mucho esta actitud tejana y en fin, otras regiones. Pero si se fijan mucho, la cultura gastronómica americana es reciente, inventada, y se siente más como una reinterpretación o como un pastiche de técnicas o orígenes prestados, ¿ok? Y les quiero poner otro ejemplo, Latinoamérica, ¿no? O sea, nosotros como latinoamericanos, probablemente estás viendo este video en español, entonces eres hispanoamericano, tenemos una cultura mucho más profunda. O sea, nosotros tuvimos la suerte de que se perpetuara de alguna manera muchos de los hábitos de alimentación de los autóctonas y tuvieron una gran influencia sobre nuestra comida de hoy en día, ¿no? O sea, pudiéramos analizar, por ejemplo, el caso del tamal. En la América Latina entera, en México, en Colombia, en Venezuela, en muchos países de Latinoamérica se consume el tamal. El tamal empezó como una comida que era muy importante en fechas religiosas de los dioses de diferentes tribus de América Latina y era el primer intento del hombre de replicar la mazorca de maíz, pero con un resultado diferente, porque si se fijan, es una masa de maíz que viene enrollada en una hoja de maíz y normalmente tiene algún ingrediente extra por dentro, ¿no? Es casi como si lo vieras de una manera muy inocente, como el humano tratando de replicar el trabajo de los dioses, que es la naturaleza pura, y poniéndolo de una manera más moderna, más simpática, con más ingredientes, mezclando cosas nuevas, ¿no? Se usaba carne de pavo, carne de tecolote, dependiendo de la región y demás. Se hacían cosas muy interesantes y se hacen cosas muy interesantes con el tamal todavía, porque es una cultura que hemos sabido perpetuar y hemos sabido llevar hacia adelante. En general, la cultura gastronómica que tienen los países de América Latina es sumamente rica. Pero aquí es donde está mi comentario principal de este video. Creo que no le hemos sabido sacar el provecho que deberíamos, ¿no? Principalmente porque mucha de esta cultura tradicional está vinculada a los pueblos originales, a las tribus autóctonas, a la gente que todavía vive en los pueblos, a los artesanos. Es nuestra responsabilidad darles algún tipo de visibilidad y empoderarlos de la manera correcta para que podamos reactivar el turismo y la intención de destino, de visita a estos lugares, para poder mostrar nuestra cultura, nuestros orígenes y nuestra historia de una manera que sea atractiva y que enaltezca nuestro pasado. Aquí es donde me parece que tengo algunos casos que contarles que son interesantes, ¿no? La verdad es que he publicado un par de libros al respecto. Me tocó publicar el primero de ellos sobre Brasil, contando una historia sobre cómo Brasil, aprendiendo de su historia gastronómica, tendría algo que decir para el futuro.
y poder proyectar una visión hacia el futuro del país, ¿no? Porque tampoco es bueno que simplemente el país se quede atorado en el pasado y diga de que así se comía el tamal ancestralmente y siempre lo vamos a comer de la misma manera. No, sino lo que tenemos que hacer es entender que los tiempos cambian, que los hábitos cambian, que las modas cambian, que las personas cambian, que los ingredientes cambian, que la manera en cómo entendemos salud y nutrición cambia, que la disponibilidad de los ingredientes también cambia y tenemos que modernizar estas historias. Tenemos que entender cómo recontar estas historias ancestrales manteniendo su cadena significante, su vínculo con la tierra, su vínculo con la cultura, su vínculo con las personas, pero hacerla relevante para el momento actual. Y aquí es donde creo que la América Latina tiene una oportunidad increíble, una oportunidad realmente muy grande. En Brasil me tocó escribir este libro que se llamaba Brazil Food Vision 2030. Específicamente estaba escrito en inglés, porque se publicó en el momento que fue la Copa del Mundo en Brasil, donde yo sabía que el mundo entero iba a voltear a ver a mi país para ver el juego de fútbol, pero sí iban a ver muchas otras cosas feas del país, como la corrupción, la inseguridad, muchos de los problemas sistemáticos de un país en vías de desarrollo en América Latina, ¿no? Y aprovechamos para escribir este libro para darle al mundo nuestra visión de cómo nos gustaría que se viera la comida brasileña alrededor del mundo en el futuro. No solo en el hoy, no solo basada en el ayer, sino pensando en el mañana. Y esto pues obviamente abrió muchas puertas y dio muchas oportunidades. O sea, primero, como les comenté, con toda la buena intención de mostrar el origen de las cosas, mantener el vínculo con la tierra, con la cultura, con todo lo que les he comentado, pero también mostrar oportunidades a futuro y decir, oye, es que la manera como el brasileño toma café tiene una razón de ser. O sea, claro, tenemos una influencia italiana, tenemos una influencia alemana, tenemos una influencia autóctona. El café brasileño tiene altísima calidad, tiene regiones y variables que son espectaculares, específicamente de Brasil, pero la manera como se toma café en Brasil es algo muy propio del brasileño. Y hay una historia que contarse aquí. La manera más tonta de Brasil de vender su materia prima al mundo es decir, ten mi grano de café como un commodity, como un saco que no vale nada, y lo metes en tu botella de plástico, en tu bote de plástico, en tu bote de metal y lo vendes en un supermercado del otro lado del mundo solo con una banderita de Brasil. Se pierde toda la cadena significante. Yo creo que hoy y en el futuro los países van a tener que ser mucho más cuidadosos con su bagaje cultural gastronómico, defenderlo, e inclusive defenderlo implica planear sus usos a futuro. Entonces, este mismo libro que hice sobre gastronomía y Brasil, también me tocó hacerlo, por ejemplo, para un país como Singapur, que es muy distinto a Brasil, donde Brasil tiene una diversidad natural increíble, una historia gastronómica sumamente rica, también por su cantidad de mezclas culturales y generacionales y la cantidad de ingredientes que tiene Amazonas y demás, los diferentes biomas de Brasil. Y Singapur es el ejemplo casi opuesto. Es una península muy pequeña, un país sumamente joven, cuya cultura se estableció hace muy poco tiempo, pero al mismo tiempo era un país que tiene una visión muy fuerte. Y yo creo que este es el motivo principal de este video. Lo que creo que se puede lograr con este tipo de trabajos es esto, proyectar la visión gastronómica de un país. Realmente entender de dónde venimos, qué es lo que hemos estado contando, qué significa para nosotros la comida y cómo quisiéramos que el mundo entendiera esta comida, esta cultura gastronómica, esta industria de alimentos pensando en un futuro, ¿no? Y la verdad es que hoy en día es casi imposible o sería sumamente irresponsable no pensar sobre la longevidad y la sustentabilidad de la industria de alimentos, ¿no? O sea, tenemos que hacer un esfuerzo continuo, constante, de nivel individual y obviamente a nivel macro sistemático también, de ser más responsables con el uso de nuestro alimento. Y yo creo firmemente que agregarle significado a la comida, vincularnos con la comida, entender su origen, entender que la calidad de la tierra es directamente proporcional a la calidad de la comida que hacemos, es responsabilidad de nosotros que trabajamos en estas categorías o queremos participar de este juego, ¿no? Entonces, si queremos que la gente cuide la tierra, tenemos que hacer que les importe la tierra. Y me parece que la comida es una buena manera de hacerlo, porque si la comida es mala, es porque la tierra se puso mala. Entonces, si cuidamos la tierra, la comida continuará siendo buena. Si los países construyen estos imaginarios compartidos sobre la importancia de sus orígenes, de sus historias y de sus tierras, pues probablemente tengamos una mejor posibilidad de que el futuro sea mejor que el hoy. Entonces, aquí les dejo este video. Espero les haya gustado. Fue un poco corto, pero realmente les quería comentar un poquito sobre la idea.
Les voy a dejar un par de links aquí abajo en este video por si les interesa para que puedan investigar un poco más. Inclusive creo que hay un libro que publiqué que les puedo dejar el PDF aquí abajo para que lo bajen y lo leen, que es un libro que escribí sobre México y el amor que tienen por la comida, que la verdad es que es un país sumamente rico, con una historia increíble, con una versatilidad, una creatividad impresionante. La verdad es que la cantidad de cosas que hacen los mexicanos con el maíz no me deja de sorprender, pero habla también de una historia muy bien contada, ¿no? de la gastronomía mexicana. Y me parece que es la oportunidad de que muchos otros países, principalmente en Latinoamérica, sigan el mismo camino, donde cada país pueda tener una identidad clara gastronómica, con una visión a futuro para la industria y para las personas y para la cultura, pero que también se pueda hacer a nivel estados, a nivel ciudades, a nivel regiones, a nivel biomas, como una buena intención de vincularnos con la tierra, aprender a cuidarla, aprender a protegerla y tener una relación más saludable con la comida. Gracias.